Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Es muy grato estar acá, estar hablando de un tema como Aby Warburg, con preguntas tan bien formuladas, interesantes y ricas para tratar. Al grupo de alumnos de la carrera de Gestión Cultural se ha sumado el grupo de alumnos de la carrera de Filosofía. Yo soy profesor titular de la materia Historia de la Filosofía Medieval y del Renacimiento y tenemos en este bloque horario también nuestra materia, así que tenemos un grupo de compañeros que son de la carrera de Filosofía y estamos particularmente estudiando el Renacimiento, que es un tema central, ya van a comprender por qué, del universo Warburg. Ahora bien, ¿qué es o quién fue Aby Warburg y qué es lo warburgiano? Voy a tratar de mostrar un recorrido histórico que lleva a poder forjar este concepto y que este concepto sea consistente, sea relativamente claro, ¿no es cierto? Y para eso tenemos que hablar primero de Aby Warburg. Aby Warburg fue un historiador del arte. Pero un historiador del arte nacido en 1866, murió en 1929, en un momento donde fue un intelectual alemán y en las universidades alemanas se estudiaban muchas cosas al mismo tiempo. Hay una cualidad que tiene la Universidad Alemana. Yo tuve la suerte de estudiar un año en la Universidad de Friburgo y 2 años y medio antes en el Instituto Warburg, que es que no hay carreras tan estancas. El modo en que se estudia es lo que se llama un Hauptfach, que es una materia principal, y 2 Nebenfach, 2 materias secundarias. Entonces, hay gente que estudia, por ejemplo, no sé, matemáticas de tema principal y estudia francés e historia. Entonces, como subtemas. Entonces, esa persona después termina investigando, estando muy preparada para estudiar historia de las matemáticas en Francia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, Warburg tuvo muchos intereses, hizo cursos de antropología, de filosofía, después se concentró en la historia del arte, pero particularmente la etnografía le interesó muchísimo. Era hijo de venía de una familia de banqueros. Su padre era rico y era el hijo mayor el primogénito de una familia judía que residía en Hamburgo y que lideraba la banca Warburg, y a los 8 o 9 años tuvo un diálogo con su hermano siguiente, Max, que seguramente está amplificada o consolidada como mito esto que les voy a contar, pero en esencia, en esa charla, Warburg le dijo que le cedía la primogenitura, es decir, el control del banco, si Max le compraba todos los libros que quería de por vida. Y ambos hermanos cumplieron, y Max más de una vez se quejó, porque eran tantos los libros que le pedía Aby que ponía en peligro el banco. Y cuando en el año 1933 asciende el nazismo al poder, la familia estaba en Hamburgo, y Warburg, luego de hacer un periplo un recorrido por varias universidades alemanas, era el intelectual de la familia y sobre todo por Italia, vivió varios años en Florencia, se sentía florentino de corazón, y hamburgués decía de nacimiento, florentino de corazón, y luego de varias vueltas regresa a Hamburgo y empieza a reunir libros y empieza a reunir también imágenes, como buen historiador del arte que era, en un momento en que la fotografía
tomaba protagonismo, empieza a reunir fotografías de obras de arte. Y rápidamente esas fotografías las va reuniendo temáticamente, ¿no es cierto? Y genera en su propia casa un pequeño archivo fotográfico y se da cuenta que tiene que mudarse, que necesita más espacio, y hace construir una casa que está en Halbigstrasse, en Hamburgo. Yo no estuve nunca allí, pero allí tienen en la imagen de arriba a la derecha la sala de lectura que hizo construir. Y un edificio de 4 pisos. En el piso de abajo puso las fotografías y los libros de historia del arte, y al título ese le puso por nombre la palabra Bild, imagen. Al segundo piso le puso la palabra Wort o palabra, que estaba dedicado a literatura fundamentalmente. Al tercero le puso la palabra Orientierung u orientación, y puso todos los libros de filosofía, teología, los dedicados al universo del concepto. Y al cuarto piso lo tituló con la palabra acción, y puso todos los libros que tuviesen que ver con historia, con prácticas sociales, etc. Warburg era un positivista y veía una evolución en la biografía de una persona, empezando por la imagen, que es lo primero que un bebé captura, luego se alcanza la palabra, luego se alcanza el concepto y finalmente se actúa en el mundo, ¿no? Entonces veía allí una suerte de evolución. En el año 33, cuando en el contexto de la llegada de Hitler al poder, los judíos empiezan a ser perseguidos inmediatamente por las leyes raciales. No había todavía un plan sistemático de exterminio, pero el asunto estaba realmente feo, y la familia Warburg, ya había fallecido Abi, emigra a los Estados Unidos y continúa con la banca Warburg, que es un banco importante todavía en Nueva York. Y el instituto, muy rápidamente, muy velozmente, es mudado con trabajo de quien fue la ladera de Warburg, Gertrude Bing, y también Fritz Axel. Es mudado a Londres. Con un destino muy incierto. Ya estaba recibiendo Inglaterra a muchos judíos que emigraban de Alemania, y al poco tiempo de llegar la biblioteca a Londres y dar unas cuantas vueltas por ahí, era para el otro lado, estalla la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Londres es fuertemente bombardeada, la biblioteca permanece cerrada, guardada, etc. Y en el año 47, 2 años después de la guerra, se inicia la construcción de un nuevo edificio en Londres, en el que yo estudié y tuve, oportunidad de conocer muy bien, estructurado también en 4 pisos y en 4 palabras, y que tiene una sala más o menos grande como esta, con la fototeca. ¿Qué es la fototeca del Instituto Warburg? La fototeca es un conjunto de ficheros colgantes. Recuerdan ustedes, a lo mejor los más jóvenes no lo han visto porque Internet lo ha reemplazado, pero antes los papeles se archivaban en ficheros colgantes. Uno sacaba así y sacaba una especie de carpeta que colgaba, y adentro se ponían un papel adentro de otro. Bueno, la fototeca tiene cientos de carpetas con imágenes que están tituladas por temas. Entonces uno busca, supongamos, Afrodita, y encuentra decenas de imágenes de Afrodita ordenadas cronológicamente. Detrás de cada foto está pegada en un cartón, y detrás de cada cartón
un bibliotecario escribió a mano, o el jefe de la fototeca escribió a mano, de dónde está tomada. Si es una imagen de Afrodita que está en un museo en Atenas, pone Afrodita, siglo V, a veces pone un signo de pregunta, pone están seguros, y dice Museo Nacional de Atenas. Y luego hay otra carpeta que es Afrodita junto a Zeus, y otra que es Afrodita desnuda, y otra que es Afrodita en cualquier otra situación, ¿no es cierto? Y cuando uno recorre una a una las carpetas, una a una las imágenes, empieza a adquirir una capacidad de asociar, de relacionar y sobre todo de absorber una carga, subrayo esta palabra, emotiva, o como la llamaba Barbour, una carga patética, una densidad emotiva o densidad del pathos, pathos en griego significa emociones o padecimientos, que está en la imagen. Las imágenes portan o cargan una densidad mnémica, mneme es la palabra griega para memoria, una densidad que opera en la memoria y que opera, como vamos a ver enseguida, no de un modo uniforme, opera de un modo problemático. Aquí está Abby con sus hermanos, junto a su familia, a su esposa y sus hijos. No tuvo una vida fácil, Barbour, a pesar de haber sido muy rico, porque padeció problemas psíquicos muy serios, muy graves. De hecho, estuvo internado en un neuropsiquiátrico durante más de 10 años. Tuvo en un momento, en una de sus crisis, intentó asesinar a una criada o a una chica que trabajaba en su casa. Al parecer, a partir de ahí fue internado en Heiligenkreuz, en una muy conocida clínica que dirigía un gran psicoanalista, Binswanger, de la órbita de Freud y demás. Y bueno, convivió toda la vida con esas dificultades. Pero en un momento se curó y salió de la clínica y volvió a Hamburgo y trabajó 4 o 5 años más allí y en Roma también. Cuando era joven, su hermano Max se casó en los Estados Unidos, pues ya había ido unos años antes, me equivoqué en eso, había ido unos años antes a vivir en los Estados Unidos para abrir una filial de la banca allí, y Barbour, luego del casamiento o antes, no sé, pasó 2 meses junto a los indios Hopi, unos indios de Arizona que estaban allí, continuaban con sus ritos, con sus costumbres, y al parecer se puso en contacto con antropólogos y etnólogos que lo condujeron allí, y pasó varios meses allí, o 2 meses por lo menos, estudiando. Sacó muchas fotografías, que era toda una novedad para la etnografía en ese momento, y tomó apuntes y particularmente se interesó en algunos dibujos que hacían unos niños, ¿no es cierto? Y guardó todos esos materiales, volvió a Europa, continuó estudiando historia del arte, se comunicó con Malinowski, con otros grandes antropólogos del momento, pero bueno, todo eso quedó allí, y cuando estuvo internado en el neuropsiquiátrico, retomó todas esas investigaciones y escribió y dio una conferencia sobre el ritual de la serpiente que todavía es muy estudiada y que tomaron algunos, el propio Binswanger lo dio como, la vio esa conferencia, se la dio a los propios internados. Imagínense el tipo de oyentes que tuvo en ese momento, pero el dar esa conferencia fue muy importante para Barbour y el médico lo dio de alta.
Hoy en día es un texto bastante célebre que es estudiado, ha tenido muchas ediciones y comentarios. Ahora, lo que le interesó especialmente a Warburg fue la vida de las imágenes. ¿Todos conocen esta imagen que estoy mostrando? Sí. ¿Saben de qué se trata? Sí. No. Bueno, alguien que cuente qué es esta imagen. ¿Qué es? Es la apertura de los Juegos Olímpicos. ¿Y qué hace esta imagen ahí en la apertura de los Juegos Olímpicos? Replica la última cena. Está muy bien lo que señalás. A continuación se instala un Dionisio que al principio la puse, después la quité, pero está bien lo que señalás. Pero, ¿qué les parece que significa esto? O sea, en relación a la última cena. Todos vieron la última cena rápidamente. ¿Y qué significa esto que está en los Juegos Olímpicos? Una reinterpretación, una reactualización. Pero, ¿qué dice? ¿Cuál es el mensaje de esa imagen? Como que hay una huella de la última cena en la imagen. Sí. ¿En qué? Perdón, porque ¿en qué contexto estuvo? En la inauguración de los Juegos Olímpicos, a mí me encantan las inauguraciones de los Juegos Olímpicos, traté de verla en resumen entera, hubo un montón de episodios, cantantes, espectáculos, etc. ¿Franceses? Franceses y no franceses también. Y en ese marco aparecieron un montón de personajes que son los que están ahí haciendo cosas distintas, saltando, bailando, etc. Y en un momento terminan en esa situación. Yo creo que fue un posicionamiento político muy fuerte. A ver. De Francia, porque fue de un modo reivindicar el progresismo, porque si uno mira la imagen, bueno, yo los vi, había drag queens, bueno, y después terminar con Dionisio es como, bueno, nosotros que tenemos una tradición cristiana, hoy la dejamos de lado por una nación progresista y una nación pagana. Muy bien, muy bien. Es un posicionamiento político muy fuerte que le da lugar a todas estas novedades, permítanme decirlo así, de los últimos 30 años que son para un sector de la sociedad sumamente irritantes, y de hecho el episcopado francés sacó al día siguiente un comunicado diciendo que parecía que los organizadores de los Juegos Olímpicos no sabían que el lema de los Juegos Olímpicos, que no lo recuerdo ahora, pero es algo así como trabaja duro, trata más fuerte, esfuérzate más, es de un monje dominico del siglo XII o XIII, no estoy seguro, y que les parecía una ofensa a la cena de Cristo. ¿Sí? No es una imagen conservadora, claramente, ¿no? Pero nos sirve para empezar a pensar qué es una imagen, ¿sí? Y aquí sí tenemos la última cena de Leonardo. Y si uno va a la carpeta Última Cena y agarra en busca de la imagen de Leonardo y pone sobre una mesa esa carpeta de Warburg y empieza a recorrer las imágenes, la Última Cena de Leonardo es la número 115. Antes de eso, empieza a notar que esta disposición de los cuerpos que elige Leonardo aparece en 10 o 15 artistas anteriores a Leonardo, y cercanos, coetáneos, y que más hacia atrás aparece también una distribución parecida en manuscritos medievales y hasta en sarcófagos paleocristianos. Entonces uno llega a la conclusión de que Leonardo no creó la Última Cena, más bien es el vocero de una tradición que habla en él, que habla por él, ¿no es cierto? Es la última instancia en la que se expresa una fuerza, una idea, una imagen que tiene todo un significado, toda una carga. En todo caso es una imagen que triunfa. Es una imagen que triunfa, digamos, en el sentido de que se posiciona, que logra posicionarse.
me acuerdo de haber escuchado en un podcast que se hace de historial, que hablaban de esto, digamos, de las imágenes que triunfan, que se posicionan, digamos. Por ahí no importa si es verosímil o no verosímil, si es verdadero o no verdadero, pero es la que queda, digamos, que queda de alguna manera en el... Sí, sí, está muy bien. Hay una obra que escribió un discípulo de Fritz Axel que se llama La vida de las imágenes. Aquí está La vida de las imágenes y también está el Atlas Mnemosine. Pueden pasarlo y hacerlo recorrer si quieren. Y Fritz Axel tiene un libro titulado La vida de las imágenes. Ese libro tiene una tesis central. Las imágenes tienen un nacimiento, una evolución y a veces tienen una muerte. En general no mueren o están lozanas, están jóvenes, pero muchas veces tienden a morir o a desaparecer. Y tanto Barbour como Saxel, como otros autores de este grupo, consideran que las imágenes son condensaciones de carga patética que se gesta en etapas tempranas de la cultura y que expresan fundamentalmente alguna situación muy intensa o de placer o de trauma, y que eso queda condensado o fijado en una imagen. A la vez, las imágenes, en tanto portadoras, tienen capacidad de generar cosas nuevas, y ya una vez que están cargadas, nos puede aparecer algo como esto, ¿no es cierto? Que la imagen de la Última Cena se utilice para expresar otras cosas muy diferentes que no tienen que ver con aquello original para lo cual fueron pergeniadas o para lo cual aparecieron. ¿Qué le genera esta imagen, por ejemplo? La figura central de Messi en la obra de Leonardo es Jesús, como que parece el Mesías. Así es. No, es una imagen triunfante del triunfo. Con la causa ahí. Triunfante, ¿sí? En la Última Cena, ahora fíjense, en la Última Cena Jesús va a morir, ¿no? ¿Ven? Ahí se empieza a ver la plasticidad que tiene la imagen. Y de hecho, me voy adelantando, Barbour considera que esta carga patética es bipolar. Puede expresar aquello originario para lo cual estuvo mentada o en torno a lo cual se configuró, y puede llegar a significar hasta lo opuesto. ¿Sí? Eso con cualquier imagen sería. Prácticamente con cualquier imagen. Y vamos a empezar por un ejemplo, ¿sí? Hay 4 o 5 conceptos que los adelanto aquí: el de fórmula del pathos o fórmula patética, el de esquizofrenia, el de bipolaridad, el de Denkraum, etcétera, que ahora vamos a analizar enseguida, que son conceptos que atraviesan todas las imágenes, y vamos a empezar por un ejemplo porque es donde se ve más claro esto. Barbour, en su tesis doctoral, se ocupó de Botticelli, ¿sí? Y amaba Florencia, amaba el Renacimiento, y particularmente empezó a indagar cosas mínimas que hallaba en los cuadros. Por ese entonces acuñó una frase famosa que dice: Dios está en los detalles. Es decir, que los cuadros se entienden prestando atención a las cosas mínimas.
y particularmente en en el drapeado y en los vestidos de la figura de Flora a la derecha, encontró que había pétalos de hojas que caían y un movimiento que parecía hasta exagerado y que es estrictamente una novedad del arte renacentista y del primer Renacimiento en particular, ¿sí? Especialmente el drapeado y el movimiento que tiene esa figura femenina. Esta figura Barbour se sorprende de encontrarla también en un camafeo del siglo XII, donde una figura que asiste al nacimiento de Cristo, una figura femenina, una sirvienta, está también con el mismo drapeado en una pieza de mármol muy pequeña del siglo XII. Y dice, ¿cómo es esto? Que la misma figura o el mismo movimiento está allí. La bautiza la ninfa, en el sentido de que las ninfas son figuras alegres, que tienen movimiento, etc. Y empieza a estudiarla, y esta es una ninfa extraordinaria porque reúne todo lo que tiene la ninfa, y advierte que esta figura de la ninfa es siempre una mujer joven que está en una posición corporal de movimiento, a veces lleva un canasto de frutos arriba de la cabeza, pero otras veces puede llevar una pieza de caza, un animal que cazó en la cabeza, o puede llevar, como ocurre en algunas imágenes de Judith de Holofernes, la cabeza decapitada de Holofernes, una mujer llevando una cabeza decapitada, o sea, algo que ocurrió tras un baño de sangre. No importa, el nodo emotivo que se transmite es el mismo, es esa carga que tiene lo femenino en un momento de mucha potencia, de mucha fuerza, a veces aparece embarazada como portando la vida, y que se expresa a través del movimiento de los vestidos. Al final de su vida, Barbour, ya lo vamos a analizar más en detalle, decidió o inició un proyecto que se llamó el Atlas Mnemosine o el Atlas de la Memoria, y en ese, y como historiador del arte que era, decidió trabajar solo con imágenes y reunió en lo que llaman plates o grandes paneles de color verde oscuro o negro, con color verde oscuro de fondo, pinchaba fotografías. Y pinchaba fotografías que él consideraba que tenían vínculo entre sí. Ahora, muchos historiadores del arte se paran adelante de esas asociaciones y le resultan absolutamente incómodas, ¿sí? No es tan fácil advertir de qué modo se vinculan las imágenes en el Atlas Mnemosine. Pero uno rápidamente ve una familiaridad común. Dijo, este atlas intentó Barbour que tuviese los nodos fundamentales de la cultura occidental europea y judeocristiana, y que estuviesen reflejados los nodos emotivos y temáticos principales, y sobre todo de la expresión visual, porque lo que rige aquí no son los temas, sino el modo en que está la expresión corporal en relación a tal o cual asunto. Fue el proyecto que le ocupó los últimos años de su vida y que no llegó a terminar, pero que tiene una grandiosidad intelectual muy notable que ha sido reconocida por sus sucesores y por otros estudiosos, y que anticipa, qué sé yo, las búsquedas en Google por imagen. No sé si alguno de ustedes lo ha hecho, pero es muy interesante lo que pasa cuando uno pone una imagen en Google. De algún modo replica la fototeca de Barbour, ¿no es cierto? Saben que se puede buscar por imagen, ¿no? O sea, uno pone una imagen y le tira imágenes
parecidas. Otra de las, digamos, Barbour llegó a estudiar la figura de la ninfa y en publicidades de transatlánticos que presentaban como a la persona que va a viajar, que era una jugadora de golf. Fíjense, el capturado, el momento de potencia, de fuerza, de belleza, de dominio, etcétera, en esa figura que Barbour vio, en la que encontró una revisión de la ninfa en su tiempo o en nuestro tiempo. Ahora, un tema central en Barbour son lo que se llaman las fórmulas del pathos o fórmulas patéticas. En esto hay una ambivalencia en la obra de Barbour, y hay que decir antes que Barbour no dejó una obra escrita consistente, ¿sí? La reconstrucción de la obra de Barbour fue hecha parcialmente por sus discípulos, y sobre todo desde el año 1970 un heredero, o mejor dicho, un investigador del Instituto Barbour que no conoció a Barbour, que llegó al instituto unos años después de que Barbour había fallecido, llamado Ernst Gombrich, que es un gran historiador del arte. Si van aquí a Ross van a encontrar enseguida algún libro, uno o varios de él. Gombrich, escribió una obra que se titula Aby Barbour, una biografía intelectual, a partir del archivo Barbour. Y cuenta en el prólogo los problemas que tuvo para entender ese archivo, porque estaba organizado muy, muy caóticamente. Y Gombrich despliega todos los problemas, todos los asuntos que Barbour trató, y uno fundamental es el de la fórmula del pathos. ¿Qué es la fórmula del pathos? Bueno, decía yo antes que hay una ambivalencia, porque por momentos pareciera que Barbour se refiere a la fórmula del pathos con determinadas imágenes, ¿sí? Por ejemplo, la ninfa es una fórmula del pathos, o el varón a caballo en posición de dominio guerrero, ¿sí? Que encontramos en la ciudad de Rosario. ¿Cuántas estatuas ecuestres hay aquí? Varias, ¿no es cierto? O sea, cuando se quiere expresar que alguien fue grande, importante, hizo algo valioso, bueno, se lo pone en esa situación. Entonces, pero por otros momentos, Barbour se refiere a fórmula del pathos indicando la intensidad de la carga patética. Esta obra es muy importante, se llama El Grupo de la Ocoonte. Es un grupo escultórico del helenismo, de la antigüedad tardía, que fue hallado en una viña de Roma en el año 1501 y que impactó muchísimo, estaba enterrado, impactó muchísimo a los artistas de su tiempo, a punto tal que Miguel Ángel Buonarroti lo tomó como modelo para figurar muchos de sus cuerpos, pero particularmente lo que fue importante es la intensidad, la carga de dinamismo que tienen los cuerpos allí, que es de una intensidad mayor, están en una situación de máxima tensión, ¿sí? Esto recupera un episodio de la antigüedad clásica, o de la Ilíada, mejor dicho, en el que Laocoontes es el sacerdote troyano que dice: no entre en el caballo, va a traer la destrucción de la ciudad. Y los otros troyanos dicen: no, ya se fueron los griegos, lo entramos porque ganamos. Que yo, bueno, adentro estaban los guerreros, como ustedes saben, que salieron por la noche, los barcos que se habían ido volvieron por la misma noche, y al amanecer asaltaron con el desembarco y los guerreros que estaban en el caballo la ciudadela, y fue el fin de la guerra de Troya. Pero Laocoonte, por denunciar eso, terminó siendo atrapado por una serpiente marina que operaba en favor de los griegos junto a sus hijos, y aquí se recoge esa escena. Ahora, decíamos que la carga patética tiene la peculiaridad de que no es fácil de desactivar. Un ejemplo de que no es fácil de desactivar
es que en el siglo XVI, en el siglo XVII, perdón, Julius Schiller, un astrónomo, asesorado por diversos hombres de iglesia, decidieron cambiar las constelaciones del cielo. Dijeron no podemos tener constelaciones paganas. Todas las historias de Perseo, de Andrómeda, de Casiopea, el boyero, etcétera, no, tenemos que reemplazarlas por imágenes cristianas. Y se tomaron un trabajo descomunal, absolutamente descomunal, es una obra en folio del tipo de las que vimos ayer para quienes estuvieron en la Facultad de Medicina, un gran atlas celeste donde cambiaron todas las constelaciones y crearon constelaciones judeocristianas. Bueno, esa obra fue un fracaso monumental. No lograron el éxito que esperaban, principalmente porque los cielos, tal como quedaron plasmados, condensan carga patética. Y de algún modo esa carga patética se reveló y siguió su curso, diciendo y pergeñando, digamos, las acciones y las ideas que transmitían del mismo modo que solía hacerse. Hablamos ya un poco de Mnemosine, la memoria. En la puerta del Instituto Barbour está grabada la palabra Mnemosine, y te agradezco. Y es un templo de la memoria. Efectivamente, la biblioteca Barbour, porque recoge y sintetiza toda una tradición cultural muy fuerte con el eje en las imágenes. Estos plates del Atlas, que recorren ustedes unos cuantos allí, hay sobre muchos temas. Aquí tenemos uno, el dedicado a microcosmos y macrocosmos. Alcanzan a ver el dibujo del hombre de Vitruvio en el centro, pero que Barbour rastrea o ve ecos o relaciones en muchos manuscritos medievales que tratan el vínculo entre los signos zodiacales y las partes del cuerpo y otras cosas parecidas. Y la mera juxtaposición de eso es otro modo de hablar del Renacimiento, ¿sí? Porque es resignificar una tradición visual para exponer de otro modo u otras relaciones con ese dibujo tan importante de Leonardo. Lo que tiene el Atlas es que hace hablar exclusivamente a las imágenes, sin palabras, ¿sí? Las relaciones, luego de recorrer o de transitar, y es lo que pasa con la fototeca del Barbour, cuando uno recorre una imagen y otra imagen y otra imagen y otra imagen, en un momento entiende cosas que no entendía gracias a que hizo ese camino por la reunión de imágenes, además de que aprende un lenguaje que es el iconográfico, que fue muy importante en otro tiempo y que fue reemplazado en parte por la palabra y que ahora está teniendo otra vez mucha fuerza. Aquí tienen algunas de las imágenes del Atlas. Muchos historiadores del arte señalan falencias, límites, problemas en el Atlas. Hay asociaciones que son absolutamente personales. El filósofo Ernst Cassirer, un muy relevante estudioso o pensador de comienzo del siglo XX, vivía en Hamburgo y una vez fue a la biblioteca y se hizo amigo fue en la época que Barbour estaba internado, se hizo amigo de Saxel y estuvo 2 o 3 semanas y un día le dijo a la mujer: no vuelvo más a ese lugar porque no voy a poder salir nunca. Tenía eso y tiene eso el Barbour. Yo al principio, cuando era estudiante allí, yo estudié entre mis 24 y mis 27 años allí, iba al catálogo y buscaba los libros y iba a buscarlo al segundo piso o al tercer piso, etc. Y un día, a las semanas, empecé a notar que no iba al catálogo, que ocurría algo raro, que es que iba directamente a la zona de la biblioteca donde estaban los libros. Es una biblioteca de estantería abierta. Y
¿Por qué? Porque cada piso, les dije que con qué tipo de obras está estructurado. Bueno, además de eso, cada piso tiene una organización geográfica. Entonces están primero las del sur, entonces están las de España, si es filosofía del siglo XII, primero las de España, las de Italia, y luego va subiendo. Y también pasa que uno se encuentra con cosas inesperadas. Y también ocurre en esa biblioteca, ya que una de las preguntas era sobre cómo se organizan los libros, que por ser una biblioteca de estantería abierta, que es algo bastante común en bibliotecas de investigación, que es una experiencia realmente maravillosa. Yo, por ejemplo, nunca vi tantas obras de y sobre Borges como en la biblioteca de la Universidad de Londres, que queda a 200 metros de donde está la biblioteca Barbour. Y es algo extraordinario tener todo Borges junto, reunido en un mismo lugar. Barbour tenía otra de sus frases conocidas, dice: el libro que uno está buscando es el libro que está al lado del libro que uno va a buscar. Es decir, que va a buscar tal libro de tal autor sobre cosmología de los presocráticos, y como las obras están ordenadas temáticamente, empieza a mirar, encuentra el libro e inmediatamente busca el de al lado, y 2 o 3 para acá o 2 o 3 para acá, encuentra el libro que necesitaba, ¿sí? No era ese que fue a buscar, es más bien el que está al lado. Eso implicó que Barbour en vida movía todo el tiempo los libros del lugar, y se quejaban sus asistentes porque los hacía mover libros de un lado a otro, y con una cabeza un tanto frenética en las asociaciones. Esto era un problema, pero al mismo tiempo que era un problema, era una ventaja. Y lo que uno hace en la biblioteca Barbour es notable. Los investigadores italianos dicen que hacen en un mes lo que hacen en Italia en 6 meses, y están estudiando el Renacimiento italiano, porque las asociaciones que fabrica la propia biblioteca potencian mucho la investigación, ¿cierto? Y con eso nos empezamos a acercar a qué es lo barbouriano. Bueno, otro concepto central es el de Denkraum. El Denkraum, o espacio de pensamiento, es una suerte de círculo. Barbour sostiene que, siguiendo algunos estudios de psicología de comienzos del siglo XIX, Wundt y otros, que el ser humano busca conjurar los peligros ante todo, y ve Barbour 3 círculos o espacios de pensamiento diferentes que en el fondo tienen el mismo fin. El primero es el de la magia, el segundo es el del mito, y el tercero es el de la razón. En eso sigue la escala de Auguste Comte, el gran filósofo positivista, ¿no es cierto? En esa escala lo que hay es siempre lo mismo, un intento de ordenar, de conjurar. Mediante la magia se atribuyen a las fuerzas naturales o a las situaciones excepcionales en la naturaleza determinado poder, y se configura la acción según lo que esos acontecimientos van demandando, van proponiendo. En el caso de los mitos, que es algo un poco más elaborado que la magia, se establecen sagas complejas que explican determinadas cosas, determinados fenómenos. No olviden que también los fenómenos naturales están asociados a los mitos. O sea, si hay una tempestad, es un enojo de Neptuno, ¿no es cierto? Entonces, y si un volcán erupciona, también será Hefesto el que está provocándolo. Entonces, eso se teje en un marco más complejo, se vincula a la vez con la liturgia, con la acción, con determinadas cuestiones, con el sacrificio de pichones o de animales para tales o cuales dioses, o antes de casarse o antes de emprender un viaje, lo que fuere. Y también con la astrología, porque esto está reunido con los cielos. Y finalmente hay otra instancia mayor de Denkraum, o de espacio de pensamiento, que es la de la razón. Y la razón opera de otra manera, pero siempre hace lo mismo.
Aquí aparecen como fundidos, como unidos el Denkraum mítico y el Denkraum racional en la noción de esfera celeste y asociado a los signos zodiacales, etc. Un tema que estudió Warburg muy intensamente fue el de el cielo. Me interesó mucho las representaciones celestes y encontró que había monstruos, dioses y círculos en diversos momentos o en diversos estratos, y en un momento recibió su biblioteca los libros de un gran historiador de la ciencia llamado Franz Boll, amigo de Warburg, 20 años mayor que él, que cuando murió quedó su biblioteca y Warburg contactó a la familia e incorporó los libros a la biblioteca Warburg. A los libros en Europa hay una vieja tradición que cuando fallece alguien y se incorpora en una biblioteca, muchas veces se les pone un ex libris. Ex libris significa de los libros de, es decir, perteneció a. Y entonces aquí Warburg le hizo hacer una etiquetita que mide 5 centímetros por 3 y colocó en cada libro de Franz Boll, en la contratapa, en la parte interna, esta estampilla. Y que dice, per monstra ad spheram. A través de monstruos hacia la esfera. ¿Qué significa esto? Warburg está recibiendo los libros de un autor que se dedicó a estudiar la esfera en la antigüedad, la esfera celeste. Y la esfera celeste en la antigüedad estaba cubierta de sagas constelatorias, ¿sí? Tenía un conjunto de constelaciones que trazaban relaciones entre sí. Esas relaciones, a la vez, fueron esas sagas, mejor dicho, fueron el camino o el comienzo de la comprensión del cielo en clave esférica. Llevó mucho tiempo llegar a comprender el cielo en clave esférica. El cielo se comporta como si fuese una esfera, efectivamente. O sea, hay todo un campo de la astronomía que se llama la astronomía de posición, que es de cuño geocéntrico, donde el espectador está en el centro, está en la Tierra, y observa los movimientos celestes, y los movimientos celestes se comportan como si estuviesen, como si hubiese un eje que atraviesa la esfera celeste y que va del polo norte celeste al polo sur celeste, y esa esfera cumple una revolución en 24 horas. Hay a la vez un ecuador celeste, una línea que pasa por el medio de esa esfera, y hay un montón de estrellas que cumplen un movimiento circumpolar y otras que son cortadas por el horizonte. Llegar a la comprensión de la esfera celeste fue algo muy importante en la tradición europea, porque fue lo que permitió comprender, por ejemplo, en todo momento, la latitud en la que un barco se encuentra, ¿no es cierto? No así la longitud, que fue más problemático y llevó hasta el siglo XVII el adecuado dominio de la longitud terrestre, pero sí la latitud. Entonces, Boll y Warburg ven una evolución de esa elevación de los dioses al cielo en forma de mito a esta última comprensión. Ahora, esa situación, y aquí viene la bipolaridad, no es lineal. No es lineal. El astrónomo más racional, que sabe perfectamente que que toda la saga mitológica es un invento, un día tiene cáncer. Entonces aparece una tía que le trae un rosario, se lo cuelga en el cuello, y aparece alguien que le empieza a hablar de los signos del zodíaco, y renace la astrología. Warburg se ocupó de estudiar el resurgimiento de la astrología en el Renacimiento y vio que en el marco del umbral racional basta que aparezcan peligros o situaciones sociales
donde el orden empieza a resquebrajarse para que resurja la astrología. Lo estudió particularmente en el caso de una conjunción de Júpiter y Saturno, algo que no es nada frecuente, en el signo de Piscis en la época de Lutero. Y estudió en almanaques y un conjunto de doctrinas, de ideas, de fines del mundo que se avecinaban, etcétera, entonces. Y vio lo compleja que es la relación entre el Denkraum mítico y el Denkraum racional, porque pareciera que somos seres del siglo XXI racionales, pero convive en nosotros lo mítico y convive en nosotros lo mágico. Salimos de acá, hay una escalera en el edificio de al lado y uno pasa por abajo y otros tres se corren, ¿no es cierto? Esa es la pervivencia del Denkraum mítico que... Esto es una síntesis entonces, la esfera celeste y las constelaciones con su saga mítica reúnen estos dos espacios de pensamiento en una unidad, y ese es el problema. Estamos adentro, la cultura es una unidad muy, muy fuerte, muy ineludible. Ahora, ¿qué es lo warburgiano? Bueno, lo warburgiano, hasta ahora sinteticé las principales ideas de Warburg. Lo warburgiano es, en primer lugar, el conjunto de obras o el aire de familiaridad que tienen un conjunto de autores del que yo voy a mostrar solo la cima. Voy a mostrar ahora los nombres de 7 u 8, pero son 50 u 80. Rápidamente uno empieza a distinguir nombres warburgianos. Y lo que es común a lo warburgiano es que si se toma una obra de arte cualquiera, la metodología warburgiana opera como una suerte de prisma. Vieron que cuando la luz atraviesa un prisma se descompone en 7 colores. Bueno, quedan como descompuestas. Es fácil ver, gracias a esta metodología, las fuerzas históricas que están y culturales que están operando en esa obra de arte. Que cuando uno ve la obra de arte no las ve. Solamente si las pasa por este prisma alcanza a ver y a comprender estas fuerzas. Decíamos, este es el emblema del Instituto Warburg, que está tomado de una obra de un incunable de Isidoro de Sevilla, que tiene los 4 humores, los 4 elementos, el aire, el fuego, la tierra y el agua. Cada uno de estos elementos son ya a partir de los presocráticos, pero consolidado en la cosmología aristotélica. Cada uno de estos es resultado de 2 cualidades. El ignis o fuego es resultado de la unión de lo seco y lo cálido. El aire es de lo cálido y lo húmedo. El agua es de lo húmedo y lo frío. Y la tierra es de lo frío y lo seco, ¿no es cierto? Y el fuego está asociado a un signo, a una de las estaciones del año, el verano, y a uno de los 4 humores, la cólera. El verano. El aire está asociado a la primavera y a la sangre, el agua a el invierno y al humor, que es la bilis amarilla, y la tierra está asociada al otoño y a la melancolía o la bilis negra, ¿sí? Son los 4 humores que vienen de la tradición hipocrática. Y está todo entrelazado. Y eso es un poco lo warburgiano, la reunión de todos estos elementos en forma integrada. Mundus, annus y homo, ¿sí? Estudia al mundo, estudia al hombre y estudia al año o al tiempo. En Roma, al final de su vida, Saxel Warburg, apoyado fuertemente en Bing y en otros discípulos, se ocupó del Atlas. 2 de los grandes discípulos y que fueron las figuras fuertes de los primeros años de vida del Instituto Warburg sin Warburg fueron
Gertrude Bing, que es la mujer que está junto a Warburg sentada, y Fritz Axel, que es el señor que está a la derecha, cuando luego un hombre que se incorporó, que yo conocí personalmente, Raymond Klibanski, fue muy importante en una segunda etapa del Instituto Warburg. Escribió un trabajo, colaboró con Saxel y Panofsky en escribir un trabajo sobre Durero y la melancolía, sobre el famoso grabado de Durero. Erwin Panofsky fue otro gran warburgiano cercano al instituto, aunque desarrolló su carrera en Estados Unidos. Eran todos judíos, o casi todos judíos. Gershom Scholem, que fue el gran intelectual judío, sí. Con respecto a los libros, yo vi que la actividad de hoy era ayer, medio mal con el tema de los horarios, estaba con la cabeza en el parcial, pero traje 2 libros. No pude conseguirlo de la Lo presento. Jonathan es el bibliotecario de la Escuela de Filosofía y yo le pedí que busque libros sobre Warburg. Así que Jonathan los va a pasar ahora de izquierda a derecha para 2 libros de Panofsky para que los miren si quieren. Gracias, Jonathan, excelente. Muchas gracias. La actividad de esta era ayer, pero resulta que la de ayer era la de la biblioteca. Mejor, entonces. Bueno. Pero pude traer eso. Perfecto. Gombrich, que daba hasta que murió todos los años una clase magistral al comienzo del año sobre Avi Warburg. Francis Yates, que estudió la tradición hermética y la obra de Giordano Bruno, muy bien. Y un poco más cercanos a nosotros, Carlo Ginzburg y José Emilio Burucúa. Estoy casi seguro que ambos son doctores honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario, Burucúa seguro, y creo que Ginzburg también. Y estuvieron aquí hace poco tiempo exponiendo. Burucúa es el gran warburgiano argentino y ha dejado un conjunto de discípulos bastante grande. Silvina Vidal, Nicolás Kiakowski, yo un poco, aunque llegué por otro lado a Warburg, me referencio también a menudo en él, y es un historiador muy importante al que tienen que tratar de leer siempre porque es absolutamente lúcido todo lo que hace. En el año 2019 preguntaron ustedes cómo nació la conferencia Warburg. Bueno, en la Biblioteca Nacional donde yo trabajaba tuvo un director, Alberto Mangel, que conocía la Biblioteca Warburg, conocía la tradición warburgiana, charló conmigo y yo le propuse hacer una muestra o un simposio sobre Warburg, porque ya hacía muchos años que yo sabía que había una gran comunidad warburgiana latinoamericana, y en el año 2019 fuimos en el 2018 con Mangel a Londres una semana, yo estuve una semana, él lo vi un solo día allí, y expusimos el mismo día en el Instituto Warburg, y convencimos al instituto que nos ayude a hacer un simposio, que era el primer simposio importante fuera de Europa, o fuera de los Estados Unidos también, digamos, en Latinoamérica. Y nos apoyó el instituto, y en ese momento se lanzó este simposio. Cuando fui, una querida amiga allí, bastante más grande que yo, me regaló una taza, que es esa taza que está ahí, del instituto, que era un recuerdo de un evento que había tenido lugar unos años antes para celebrar, no recuerdo qué aniversario, creo que los 60 años del edificio de Londres. Y cuando yo no guardo nada, así que la usé la taza en mi casa, uno de mis hijos la tiró y se rompió. Y se rompió y la tiré a la basura. Y al rato me pasó algo raro con la taza, no sabía qué, pero como fue a donde estaban los residuos secos, estuvo 5 o 6 horas y a la tardecita la saqué y la recuperé. Y
Y yo estaba pensando en ese momento de qué podía hablar en el simposio y me apareció la noción de fractura, de Barbour y las fracturas. Y así fue como empezó a surgir una ponencia que con el correr del tiempo la titulé Pensamientos sobre una taza rota, y cuyas ideas centrales son estas que les voy a contar. Lo primero que pensé, ese texto está publicado en una revista brasileña donde se publicaron, se hizo un dossier con todas las contribuciones a ese simposio, y es particularmente interesante ese dossier porque ofrece un Barbour latinoamericano, fuertemente. Hay algunas contribuciones europeas, pero ese aire de familia muy consistente que vemos hasta la década del 80, del 90, explotó en los años 2000, tanto en Europa como en otros espacios. En Europa, particularmente, explotó con la obra de Millot, Alain Millot, y otro autor, que no me sale el nombre, Didier Huberman, que aplicaron las ideas de Barbour al universo del cine y ofrecieron toda una mirada nueva, bastante incómoda. A mí no me gusta, pero porque soy conservador en esto y me referencio más en el núcleo fuerte del orden. Pero son trabajos muy lúcidos, muy potentes y que ofrecen otro Barbour, ¿sí? Y también los brasileños están haciendo unas cosas notables y muy incómodas en muchos sentidos, desde el punto de vista del análisis de las imágenes. Recuerdo una imagen sobre imágenes de Cristo adentro de vaginas, ¿no? Entonces, y había toda una ponencia con vulvas, con imágenes de Cristo adentro, resignificando toda la tradición visual de la mandorla que cubría a Cristo, bueno, que estaban tomadas del arte brasileño coetáneo, ¿sí? Y bueno, entonces es un ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos de trabajos muy interesantes que surgieron y que recogen esta tradición. En la tradición del Instituto Barbour hay muchas tensiones. Hay tensiones entre imagen y texto, entre arte y literatura, entre tradición y novedad, entre norma y forma, ese es el título de un libro de Gombrich, entre la fototeca y la biblioteca hay disputas. Hubo un director del Instituto Barbour, Charles Hope, que era historiador del arte, que acuñó una frase muy molesta ahí adentro, que es la siguiente: el asesor humanista es una figura mitológica. ¿Por qué? Porque Barbour y todos los que siguen la tradición de estudiar las imágenes a través de textos siempre se remiten a la figura de un mecenas o de un asesor humanista que fue el que diseñó el programa iconográfico. Y que es un historiador del arte, dijo: minga, no hay ninguna historia, se le ocurre al artista lo que quiere y plasma lo que quiere. Bueno, fue una frase muy disruptiva, dicha por un director de la biblioteca. Entre la fototeca y la biblioteca hay una tensión. Entre lo alemán y lo británico también tuvo un director norteamericano que duró 10 días, el Barbour, porque la tradición es europea y si no sabe alemán un director... hubo un director hace poco con el que yo charlé y me dijo: tengo el problema de que no sé alemán. Le dije: ponete a estudiar, porque no hay otra manera de dirigir ese espacio que recoger esa tradición. Bueno, ahí mencioné lo del asesor humanista, ¿no? Entonces, en las temáticas hay también tensiones entre la antigüedad y el renacimiento, entre lo judío y lo cristiano, entre lo judío cristiano y lo grecorromano, entre lo apolíneo y lo dionisíaco, entre la astrología y la astronomía, entre la magia y el mito y la ciencia, entre la depresión y la manía. Este es un tema constante en Barbour, en lo personal, pero también en el arte, daría para un desarrollo grande.
entre la bilis negra y el humor sanguíneo, entre el hombre y el mundo, entre el microcosmos y el macrocosmos. La reforma y la contrarreforma son también dos polos importantes en la cultura europea del Renacimiento, porque el Barbour se dedica fundamentalmente al Renacimiento, entre el comitente y el artista, esta tensión que mencionábamos antes. Y también geográficas, entre Grecia y Roma, entre Jerusalén y Atenas, así las llama Barbour directamente en los textos. Se refiere a Jerusalén y Atenas como dos polos, lo judío-cristiano y lo griego. Y la síntesis que se da en la cultura tiene una de esas dos fuerzas detrás. Entre el norte de Europa e Italia es visto como la luz, entre el norte y el sur, y entre Europa y América. Vamos a poner un solo ejemplo, lo judío-cristiano y lo greco-romano, ¿no? Aquí, por ejemplo, aparece el cosmos del siglo XII o el cosmos del siglo XV, que reúne las esferas celestes y daría para ampliarlo y desarrollarlo, pero bueno, están mencionados todas las legiones angélicas que vienen de la tradición mitológica judía y están emparentadas con las inteligencias que consideraban los árabes que mueven a las esferas celestes y que son de cuño aristotélico, son motores inteligibles, ¿sí? Entonces, y están asimilados, están reunidos, hay una fusión, ¿sí? Eso es y lo que caracteriza a todo este espacio es siempre, a todo este universo europeo y el análisis que hace Barbour y los barbourianos es tratar de comprender la fusión y las fuerzas que están detrás. Esta obra ustedes la conocen, ¿sí? Es el famoso David de Miguel Ángel. Cuando uno va al texto bíblico, se encuentra con que David, primero que se narran episodios del siglo XI a.C., narrados en el siglo X a.C., y David es un muchacho de 14 años, ¿sí? Que no tiene fuerza para ponerse una coraza y que se enfrenta en una desigualdad absoluta respecto de Goliat, ¿no es cierto? Este David que tenemos aquí es un David potente, poderoso, que está en una actitud expectante y que es toda una renovación en la iconografía de David porque lo presenta con la honda en la mano en el momento anterior a calzar la honda. Fue encargado por la señoría de Florencia y tenía una intención especial, decirle a Milán: nosotros somos más chicos, pero nos podemos enfrentar si hace falta. Y no está en una actitud de guerra todavía, está en el momento de esperar a ver qué hace Goliat, ¿no es cierto? Ahora... Pero sí desafiante. Pero sí desafiante, muy bien. Ahora, a continuación de que golpea en la cabeza a Goliat, cae Goliat desmayado y David le quita la propia espada a Goliat y lo decapita. Si ustedes miran aquí, van a ver imágenes del Apolo Pitio o el Apolo del Belvedere, que fue desenterrada en Roma a fines del siglo XV, muy poco tiempo antes de que Miguel Ángel esculpa su Baco y su David. Ahora, Baco tiene derecho a tener esa escultura, esa corporalidad bien de la tradición de los dioses griegos. Pero en el caso de David hay una... le voy a decir una palabra fuerte que es inadecuada, pero para que sea gráfica. Hay una violación de la, por así decir, verdad histórica de la figura de David. Era un muchachito que en el fondo lo que transmite el texto bíblico es que si no fuese por la ayuda de Dios no hubiese tenido fuerzas para enfrentar a semejante guerrero. No está preparado, ¿no es cierto? Entonces, aquí recoge Miguel Ángel el aura de los dioses griegos. Expresa un mito judío con lenguaje griego. Ahora, si volvemos a la imagen
de aquí a la inicial, probablemente ustedes hayan visto al David que esperarían, porque este es ahora David, no el otro. David ya ha sido resignificado y ya es este David equiparable a los dioses griegos, ¿cierto? Bueno, otra tensión es entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Para los que no conocen esto, es un desarrollo que Warburg recogió con fuerza de la obra de Nietzsche, El origen de la tragedia, donde Nietzsche señala que hay dos fuerzas fundamentales en la cultura griega, que son lo apolíneo y lo dionisíaco. Lo apolíneo es el límite, lo contenido, lo propio de la estatuaria griega, y Dionisio es el desborde, la bacanal, etc. Recoge lo que se hacía en las fiestas religiosas, que se presentaban 3 tragedias, donde las 3 tragedias eran, de algún modo, expresaban lo apolíneo, y finalmente se ofrecía un drama satírico donde los sátiros ejercían alguna de estas actividades propias, la violación o la borrachera, etc., o el acto sexual, propia de lo dionisíaco, ¿no es cierto? Bueno, en esta misma imagen de Donatello se registra el asesinato y la decapitación de Judith a Holofernes. Judith es una hebrea que en Betulia, dominada por los opresores, queda en un momento apresada y termina en la tienda de Holofernes, que le ofrece una cena y quiere acostarse con ella. Y Judith, que es una mujer joven, fuerte, con varios hijos, etc., le hace el entre como juego de la seducción, pero logra emborracharlo. Cuando se duerme, logra quitarle la espada y lo decapita. Y junto a su asistente, que estaba fuera de la tienda de Holofernes, y como nadie esperaba esto, logran escaparse durante la noche y vuelven a Betulia, que estaba oprimida, con la cabeza de Holofernes. Sacan la cabeza de Holofernes en un saco y llega con la cabeza de Holofernes es todo un símbolo de la liberación hebrea. En toda la tradición judía este episodio es muy, muy importante. Bueno, a los pies de esta obra, Donatello recoge una escena de bacanal, ¿sí? Una escena de un desborde dionisíaco, de fiesta y derroche de los sentidos, en medio y arriba se encuentra una Judith sumamente contenida, racional, que ejerce otro tipo de bacanal, que es el asesinato, ¿no es cierto? Bueno, otra tensión, antigüedad y renacimiento. Ya utilizamos la misma imagen, la de el David de Miguel Ángel. Aquí, esto lo cuenta Vasari, que señala que cuando la estatua estuvo ubicada y concluida, la descubrió, y a la verdad ha superado a todas las estatuas modernas y antiguas, por griegas y latinas que fuesen. Y puede decirse que ni el Marforio de Roma, ni el Tíber, ni el Nilo del Belvedere, ni los gigantes lo igualan de ningún modo. Bueno, y continúa, pero me interesaba señalar esto, que el Renacimiento se referencia en la antigüedad, se ve como un momento que trae la luz nuevamente, y se halla en competencia, en tensión también con ese momento. Fíjense cómo el propio Miguel Ángel recoge la dinámica y el lenguaje visual que tiene esta obra, que fue descubierta apenas unos años antes de que él pintara la Capilla Sixtina, donde está esta pechina. Y a la vez, la propia persecución de los ideales de la antigüedad clásica impulsa, que lo vimos ayer en algunos libros,
el trabajo arqueológico. Entonces, eso hace que también se descubran nuevas imágenes que se van a consolidar en el imaginario y la iconografía de la modernidad como bien de cuño grecorromano. Como ven aquí, el Apolo Pitio pasa casi como cita al Perseo con la cabeza de Medusa de Antonio Cánova, 3 siglos después. Bueno, para cerrar y para darle lugar a las preguntas y a la charla, nos queda un buen rato todavía, los pensamientos sobre esta taza rota que quiero compartir con ustedes son estos. Y tal vez no los desarrollemos, solo los mencionamos. Primero es que todo producto cultural puede ser barburianamente descompuesto en fuerzas en tensión, ¿sí? Esto ya nos acerca a la última de las preguntas. En el mundo de la vida se da sintetizado aquello que es pasible de análisis en el pensamiento. Es tarea, por tanto, del pensamiento histórico dar cuenta de lo sintetizado en la cultura. Todas estas ideas no son de Barbour, son ideas mías que vienen un poco de este universo, de este recorrido. Las fuerzas unidas en la cultura son la argamasa invisible de la historia. La argamasa es la mezcla con la que los albañiles fabrican cosas. Condensan carga emotiva y son transportadas en fórmulas expresivas que son visuales, literarias y conceptuales. La expresión de fórmula del pathos también la podemos hallar en ciertos nodos de la literatura y en ciertos nodos de la filosofía. Hay toda una tradición filosófica, por ejemplo, que tiene a la luz como centro, se llama la metafísica de la luz. Bueno, sería una suerte de fórmula idética, comparable a la fórmula del pathos de la ninfa en el arte. Y hay otras. La carga emotiva de las experiencias primarias, las fóbicas, que son fóbicas, que son traumáticas y que son placenteras de la cultura, permanece intacta bajo el flujo de la historia. Esto es algo que me parece que es una conclusión a la que yo he llegado después de estudiar un poco estos temas, porque ocurre eso. Es indominable esa carga emotiva, justamente porque es resultado de experiencias primarias, sociales, que fueron recogidas a lo largo de generaciones. ¿Qué es el miedo en un pueblo medieval? Que aparezcan a caballo unos invasores y se metan casa por casa con la espada a hacer lo que quieran, digamos, ¿no? Entonces, de ahí que esa experiencia traumática se transforme bipolarmente en la exaltación del hombre a caballo, en toda una tradición que viene hasta nuestras plazas. Esa carga emotiva aflora en el arte, en la literatura, en la filosofía, en la vida social, siendo los artistas, los escritores y los actores sociales voceros inconscientes de su emerger. A la vez, y esta es la mayor enseñanza que me dejó esa taza, que la tengo por ahí, la historia es una soldadora eficientísima de fuerzas en tensión. Las fuerzas culturales heterogéneas, en esto retomo una idea que le escuché a Burukua de un modo muy diferente, pero me inspiró esta idea. Las fuerzas culturales heterogéneas en tensión alcanzan síntesis más intensas y creativas y duraderas que las homogéneas en tensión. Lo judeo-cristiano y lo greco-romano no cierran por ningún lado. O sea, no hay manera de generar una síntesis armónica de esas dos fuerzas. Y sin embargo, toda la cultura occidental es síntesis de esas dos fuerzas. O sea, a la incomodidad, la incapacidad de, como si uno quisiera meter un cierto poliedro dentro de otro y genera soluciones a ese problema que son fuertemente ricas en términos culturales. Otro ejemplo es México, la cultura mexicana, ¿no es cierto? Donde están reunidos lo
lo americano y lo europeo de un modo único. No así en nuestro medio, donde tenemos mucho mayor predominio del europeo por razones varias y que muchos de ustedes, historiadores, conocen mejor que yo. Pero lo importante es que estas síntesis son aún más duraderas cuando mayor es la tensión y mayor es la dificultad. La historia finalmente no conoce fracturas. Tal como afirma Hegel, las heridas del espíritu se curan sin dejar cicatrices. ¿Qué significa que no quedan cicatrices? Que es una frase muy enigmática de Hegel en medio de la fenomenología del espíritu, donde justamente va narrando las mediaciones de las tensiones que dialécticamente generan nuevas figuras. Ustedes saben que en la filosofía de Hegel, toda instancia, él estudia, en la fenomenología estudia la historia, pero esto se da a nivel metafísico con la primera oposición, que es entre ser y nada. De la oposición entre ser y nada viene el devenir. Esto mismo, para Hegel, la negatividad o lo otro o lo opuesto es el motor del movimiento, siempre. Entonces, todo el tiempo encontramos situaciones de oposición o de tensión, pero curiosamente, en determinado momento, desaparece la cicatriz. Por ahí son cientos de años, pero desaparece. En este momento las guerras en Europa están muy bien dialectizadas y hubo decenas, cientos de guerras entre países europeos. Y ha quedado la cosa relativamente saldada. Bueno, eso es un poco lo que suele pasar con todas estas fracturas, con todas estas tensiones en la historia. A partir de aquí seguimos entre todos. ¿Sí? Me dejaron un montón de caramelos que los paso. Bueno. Ahora vamos a pasar a hacer perdón, a pasar la distancia de la Sí, pero hay un par que estaba muy... me gustaría leerlas. Las que yo ya respondí, las salteamos. Van a quedar 3 o 4 nada más. Pero sobre todo me interesa que las respondan ustedes. ¿Cuál es la importancia del trabajo de Barbour y su método en la historia de nuestro país? ¿Sus ideas tienen aún vigencia en el resto del contexto latinoamericano? ¿En qué medida? ¿Qué piensan? A ver, algo. Vamos, para todos. Es metodológico lo que nos propone, de algún modo. Está bien que no es fácil entender esa metodología, pero es bien metodológico, digamos. Primero tener poder reconstruir esa biblioteca de imágenes, y a partir de ahí empezar a hacer relaciones. Ahora, esas relaciones siempre dejan lugar a muy subjetiva, digamos. Es difícil llegar a un consenso en ese tipo de relaciones, porque también es por la subjetividad que dispara ese tipo de lectura, digamos, como cualquier obra, digamos. La imagen habla y me explica demasiado. Y tal vez no deba haber consenso, justamente. Sí. O sea, lo que caracteriza al universo barbouriano es la relación entre imágenes, textos y hechos, ¿sí? Y una imagen del arte, algo de la literatura, a veces de la música también, y acciones o sucesos, ¿sí? Que están detrás o debajo de las imágenes. Eso es válido universalmente y sirve para estudiar cualquier tipo de fenómenos. Así que la respuesta es sí, son plenamente vigentes. ¿Cuáles fueron los aportes del autor en la historiografía que nos permiten analizar el arte, pensar los objetos culturales y cómo podrían aplicarse a las prácticas y políticas culturales en el ámbito de la gestión?
Bueno, yo mencioné los aportes, ahora me dicen ustedes cómo podrían aplicarse a las prácticas y políticas culturales. Bueno, a ver, volviendo a las preguntas anteriores, Sí, pero relacionándola con esta, sí. respecto al Museo de la Memoria, me parece que de algún modo, no sé si sistemáticamente así, de algún modo ahí se expresa un poco eso, ¿cierto? El Museo de la Memoria está dedicado a la dictadura y la memoria de los desaparecidos. No lo conozco. Pero es un lugar de archivo y de recuperación de de ese suceso. La 10ª pregunta, ya la leo ahora, dice, ¿se puede hacer una lectura barburiana sobre el trabajo de memoria realizado en nuestro país sobre los crímenes de la dictadura en cuanto a recolección y reconstrucción de historias mediante imágenes? ¿Cómo afecta al imaginario social? ¿Qué piensan? Sí, justamente lo que la compañera nombró, el Museo de la Memoria y todos los espacios de memoria de justicia tienen una cuestión muy ligada, inclusive no solamente a los desaparecidos, sino también a las historias familiares, a los lugares que frecuentaban. Hace poco, el año pasado, había un centro cultural de la Plaza de Mayo acá, en calle Corrientes, y son constantes las muestras fotográficas que construyen historias. De todas maneras, ahora que estamos en un momento absolutamente de avasallamiento de los derechos y de tratar de borrar esa memoria, cada uno de nosotros que tiene más de 50 años, por ejemplo yo soy de 70, si agarramos fotos de nuestra propia infancia, vamos a ver testimonios históricos que sabemos. Yo descubrí hace 2 semanas una foto de mi mamá que tenía 2 años y atrás dice la B, Victoria Peronista, Patria Muerte, son testimonios históricos. Y así lo debemos tener todos. O sea, por más que quieran destruir las cuestiones, siempre tanto el arte como la imagen van a rescatar la única verdad que es la realidad. Ahora, al menos yo intuyo de que ese tiempo que decís, actual, que pareciera que quiere arrasar con toda esa memoria, parece el proyecto fracasado de querer hacer del mapa celeste, hacerlo de una tradición cristiana. En términos barburianos, el garante de la memoria es el trauma. O sea, el trauma fue tan grande que tenemos garantizado que no se va a olvidar, por más que vengan y logren avanzar, digamos, con políticas de olvido, no se va a avanzar. Hay una distinción interesante que ya te dejo, Jonathan. Muchos de ustedes han leído a Pierre Nora, seguramente un gran historiador, que distingue entre memoria e historia. ¿Sí? Es una distinción importante. Nora señala que los artefactos de la memoria está siempre anclada al dolor, podemos agregar barburianamente al placer, o al trauma, o al éxito, no importa. Está asociada a la emotividad. La historia, en cambio, toma una distancia más racional y tiene otro tipo de lectura del pasado, más complejizante, donde ingresan más fuerzas, no se concentra en lo particular, etc. Ahí hay una tensión permanente entre memoria e historia, y los dos polos producen artefactos diferentes o comprensiones diferentes del pasado, ¿no es cierto? Y bueno, algo que también hay que tener presente, ¿no es cierto? Cómo opera la memoria en la construcción del pasado y cómo opera la historia. Jonathan. Sí, a mí me interesa esa pregunta que hiciste recién con respecto a
Andy Warhol en relación a todo lo que estuvimos atravesando en los años 70, todas las políticas atroces con las dictaduras. Me parece que un punto interesante para pensarlo es la pervivencia de la imagen, cómo perviven las imágenes a pesar de todo, y puntualmente en un texto de T.D. Huberman, del archivo Arde, de cómo, ¿Del archivo? El archivo Arde, cómo sobrevive el archivo, cómo sobreviven las imágenes, cómo sobreviven los sonidos puestos en un papel, en una película, en una foto. Y lo que menciona ahí es cómo se tiende a destruir la imagen, los libros, cómo constantemente se queman, se rompen, así como se hizo con la vida de las personas que hoy en día. Y para mí es interesante pensarlo de ese lado, cómo la pervivencia de la imagen, o ese cuidado sobre la imagen, ese cuidado sobre el archivo o sobre el detalle, digamos, en Andy Warhol, sería como un garante de esa aplicación, ¿no?, al Museo de la Memoria o a ciertas políticas que vayan en esa línea. Pienso, hoy traía la colación el Museo de la Memoria, también la heterogeneidad, ¿no?, porque no hay solamente imágenes, no hay solamente relatos, sino que hay una convivencia de distintos soportes. Por ejemplo, hay carnets de quienes iban a la biblioteca y que están asociados a la biblioteca, flotando, suspendidos en el aire. Después también tenés un material audiovisual, esta convivencia también de soportes heterogéneos, está todo implicado ahí, y también construye también este performance, esta tensión del trauma que se vivió en esa época, como que se lo trae como si fuera onírico en algún punto, ¿no?, como si fuera una memoria así, recordando, digamos, como un cincel de la época, una imagen de la época. Creo que sería por ahí una realidad que a mí me interesa pensar. Bien. ¿Otras ideas sobre esto? ¿Alguna idea? Perdón, ¿qué tal? Roberto, nosotros somos las propias de la... Sí, lo sé. Soy el chico y... Espera. No, cuando ellos plantearon esa pregunta, nosotros pensamos, bueno, qué pregunta rara. Inclusive intentamos decirle, no nos parecía tan apropiada por ahí, podía asumir eso. Pero resulta interesante para la discusión. Digo, hay una hipótesis atrás de la pregunta. No sé de quién surgió, pero estaría bueno que... Digo, al que... No sé a quién se le habrá ocurrido, pero tenían una idea, porque cuando detrás de cada una de esas preguntas había una respuesta posible. Estaría bueno, me parece un buen espacio para compartir. No vino la charla. No vino la No, ni idea, no tengo idea. no se acuerda. Yo vi la lista armada. No era para alguna idea a partir de la cual... De todas maneras, una pregunta muy inteligente, porque si hay algo que se le debe a la historia de la memoria y sobre todo a las madres, es el haber creado archivos constantemente, tanto fotográficos como documentales, audiovisuales. Por eso hay toda una psicología. El libro de eso es de González Cruz, que también tiene su propia cuestión simbólica. Hay un trabajo que yo no he visto, pero que se puede hacer, es estudiar las imágenes que hay en clave warburgiana, digamos. ¿Cuáles son las fórmulas del pathos que expresan, ¿no es cierto? Hay algunas imágenes que son, recuerdo que yo, una de una de las madres más famosas, no recuerdo cuál, en diálogo con un policía, por ejemplo. Esa imagen, ¿quién era? Nora. Bueno, esa imagen recoge otras imágenes, o sea, no es porque haya sido hecho a propósito. Hay un montón de imágenes de la historia del arte que son vinculables con eso. Entonces, cuando a nosotros esa imagen nos interpela especialmente, está actuando toda esa carga histórica de imágenes semejantes, ¿sí?, que operan en esa situación. U otra que recuerdo de La Montada, reprimiendo alguna manifestación, por ejemplo. Lo mismo.
que hablábamos antes de la situación de alguien fuerte a caballo con un arma. Yo recuerdo que yendo a la cancha, por ejemplo, algunas situaciones que son de miedo directamente porque es una situación de mucho poder y de mucha fuerza. Y ahora se estrenó un documental sobre los vuelos de la muerte, en el cual se mostró por primera vez las fotos de las monjas francesas que aparecieron en la corte de la Plata. Mirá. Bueno, también en esta línea lo que podemos pensar es cómo la imagen, la prótesis de la imagen toma cuerpo y hoy hay referencia, digo, esas imágenes que las madres llevaban colgadas con la cara de sus hijos, las madres del dolor la vuelven a hacer remera, las víctimas de tránsito la vuelven a poner exacto, exacto, muy bien, Entonces, muy bien. Sí, la psicología mayor de las madres no es el pañuelo, que digamos un pañuelo, sino un pañal de su propio hijo. Fíjense lo del pañuelo, por ejemplo. Es otro ejemplo de cómo opera lo barburgianamente la cultura todo el tiempo. Apareció esa imagen del pañal, me acabo de enterar por vos que era un pañal, yo siempre pensé que era un pañuelo, y hoy en las plazas se venden pañuelos con 20 formas distintas de reivindicación, ¿sí? Y sirve hasta para la derecha, ¿sí? O sea, va a aparecer el pañuelo que pronto para las víctimas de los actos de terrorismo, ¿sí? Como lo llama la vicepresidenta. Sí. Sí, ya sabemos cuáles son las ideas que están detrás, pero fíjense esta operación esto de la bipolaridad. O sea, el pañuelo que fue creado con una intención específica, con una orientación específica, adquiere vida propia. La imagen adquiere vida propia. Iba a decir cómo se relaciona el pañuelo blanco con lo que fue después, a partir de 2018, el pañuelo del aborto. Claro, el verde, sí, pero yo he visto en alguna plaza... El pañuelo celeste. El pañuelo de las madres, después el pañuelo de las piqueteras, en los 90, después en el 2005 el pañuelo verde, y después ya el logo mismo de la campaña del aborto es el nudo de las madres del pañuelo en la cabeza. Ese logo que se crea para el aborto es el logo de este nudo de acá. Es poner una pata más a ese, ahorita el perfil del pañuelo blanco. Bueno, eso del pañuelo verde yo leí otras cuestiones que tenían que ver con un grupo de mujeres activistas italianas que frente a un grupo de varones que levantaban el puño hacia ellas le respondían con este gesto. Y a partir de este gesto... ¿Qué es este gesto? Sería como la vagina. Ajá. Es así. No, pero era como una forma triangular. Entonces, bueno, como que ellas respondían con ese gesto, bueno, como que ese gesto lo retoman para el pañuelo verde. No sé. Hay un texto de Tribuna Mercado que escribe las tres puntas del pañuelo, lo que se llama, que hace una referencia a eso, y después el pañuelo verde surge en Rosario, en el encuentro del 2005, y cuando se le pregunta por el color, en realidad es porque había... ¿A qué te referís? Claro, decían por el formato. El pañuelo. ¿Lo puedes decir? ¿Lo puedes decir vos? Dale. El trabajo sigue hablando sobre, bueno, digamos, la pero potencia que tienen todos los pañuelos juntos, cómo se ven con el dron y la potencia. Acá él quiere aportar algo desde la historia del arte muy interesante. La piedad de Miguel Ángel es una mujer con un manto, no se entiende. Con Cristo muerto. Otro ejemplo de pervivencia y es muy notable, cuando fallece una persona en una situación traumática, uno de los brazos queda colgando exánime, pero es irreproducible por una persona viva esa situación, ¿no? Bueno, eso lo hallamos en un montón de cuadros, emblemáticamente en el famoso Marat, y aparece en algunas imágenes
de instancias de... Yo recuerdo haber visto alguna en relación a imágenes que tienen que ver con asesinatos de la dictadura y cosas parecidas. Sí. Como la lucha por el privilegio fue para que se den la salud pública, había una discusión entre violeta y el verde, porque violeta es el color que representa el feminismo a nivel mundial, se eligió el verde justamente para simbolizar que la vida y sean garantizados de la salud pública. Hermano, todo está relacionado con eso. Hay un texto de Diano que trabaja la historia de los encuentros y ahí cita, había 3 colores que se disputaron cuando van a comprar. Que tenían la mayoría, estaba el violeta, pero estaba el amarillo y el verde. Pero el texto es bien, no somos las mismas cuando volvemos al encuentro o algo así. Yo tenía como, no es una duda, un pensamiento compartir. Lo barburiano podría ser como un método para pensar o analizar no solo procesos históricos, sino sociales en general. En ese sentido podríamos responderlo de la gestión. Pero se me está viniendo la teoría de los discursos de Eliseo Verón, de la semiosis social. Que, no la conozco. Que él lo que planteaba era como que él toma cualquier texto, imagen, discurso como discurso, y que todo discurso tiene un montón de discursos que se podría hacer una red de discursos, de una semiosis discursiva, que en este caso sería una imagen, tiene un montón de otras imágenes que la componen, que a su vez esas imágenes las componen, y podríamos tener una semiosis, lo previo y lo que vendría después. Como metodología de análisis, que eso viene del campo de la semiótica, pero podría ser lo barburiano como una metodología de análisis similar, o sea, de lo histórico, como que sea no solo la imagen en el sentido amplio, no como una representación. No conozco lo que me estás preguntando como para comparar, pero sí te puedo decir que lo que caracteriza a lo barburiano tiene un punto de contacto con el psicoanálisis. Son las asociaciones incómodas, raras, libres, que vinculan cosas bastante exóticas entre sí, y que tiene este método del arte de poder hacerlas hablar en conjunto. Y emblemáticamente el lenguaje barburiano por excelencia es el del arte, es el de la imagen. O sea, 2 imágenes yuxtapuestas hablan y dicen cosas, a veces separadas por 300 años o por 500 años. No importa el tiempo que pasó, porque lo que se trata es de que se está transportando una carga de experiencia histórica a otra instancia, y eso está resignificando este presente con aquella carga, digamos. En relación a lo que dijiste del brazo caído, sí. Son cuestiones que se heredan, me parece, de las tradiciones antiguas, de algunas leyendas, como la muerte del héroe, que se representaban con los brazos caídos, con un brazo caído, el cañón horizontal. Se representa la piedra de la vida. Exacto, sí. Se recoge en última instancia leyendas que provienen de acontecimientos de la vida real. O sea, eso es lo que ocurre cuando pasa eso, ¿no es cierto? Cuando muere una persona y está en los brazos de un padre o de una madre. No sé, en fotos de bombardeos recientes, en lugares he visto imágenes así, ¿no es cierto? Y esa imagen tiene una potencia inmensa. O sea, uno se emociona instantáneamente porque es una muerte, pero también por toda la carga que trae esa imagen, ¿sí? Porque ya hay toda una tradición visual de que nos trae el dolor. Y lo mismo pasa para lo placentero, Por eso cuando dice trauma, el trauma no solamente es de dolor. Trauma es, sí, el trauma es dolor, pero el placer sería la forma opuesta al trauma, digamos. Es una experiencia intensa
que recoge algo anhelado, ¿no es cierto? Sí, el miedo, el trauma, el placer, eso es lo que el arte recoge y transporta, digamos. Pero lo hace a la vez en forma despatetizada, o sea, le quita carga patética, porque no se puede, qué sé yo, ustedes toman La masacre de los inocentes, un tema que aparece en la pintura con frecuencia del Renacimiento, es la matanza de niños. Y hay situaciones que mismo de cómo están configurados los cuerpos por artistas notables que tienen algo de apolíneo, no tanto de dionisíaco. O sea, aparecen gestos que no condensan la carga patética que tuvo esa situación. Imaginen ustedes hombres a caballo entrando a las casas y matando a todos los niños que tengan menos de un año. Difícil representarse algo más traumático. Y sin embargo puede resultar una imagen apolínea a nivel artístico. En fin, la tradición warburgiana es una usina de perplejidades. Así que sigamos compartiéndolas. Como decía Tato Bores, lo dejó con papas fritas y... Muy bien. Bueno, gracias a ustedes por la invitación.